Seguimos en Punto de Partida, nos visitan dos ex presos políticos de Coronda, militantes en distintas agrupaciones políticas en los años 60, 70 en Santa Fe. Vamos a charlar sobre el reciente fallo del Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad sobre la actuación de organismos o actores de la represión, valga la redundancia, en la cárcel de Coronda concretamente, un fallo que ha condenado a distintos actores, bien decimos. Gracias por estos minutos, estamos con Froilán Aguirre y Roberto Pozo. Gracias por venir a Punto de Partida. Gracias por invitarnos. Bueno, se ha visto, por lo menos en algunas redes sociales, algunas imágenes de todos los militantes, mucha gente que realmente se ha regocijado con este fallo, ¿no? ¿Qué tienen para comentarnos? Sí, bueno, este fallo es el corolario de una larga marcha que hemos emprendido hace mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que esta causa comenzó a sustanciarse en el año 1984, o sea, muchísimo tiempo. En los albores de la democracia. Y bueno, y durmió en los cajones de los juzgados hasta que, bueno, empezaron a moverse. Y bueno, finalmente, el 14 de diciembre pasado, comenzaron las audiencias y que finalizaron el viernes pasado, el día 11 de mayo, con la condena de los dos imputados. Quiero señalar que eran tres primero los imputados, eran los tres comandantes de gendarmería, que eran los jefes políticos y operativos de la cárcel de Coronda a partir del golpe militar. Uno de ellos falleció hace aproximadamente 4 o 5 años. Y bueno, y los otros dos imputados eran Juan Domínguez, comandante de gendarmería, y Adolfo Cuchidonchi, que fueron condenados a la pena de 17 años Domínguez y 22 años Cuchidonchi. La pena que la querella había pedido era de prisión perpetua para los dos. Sí, sí. Y la Fiscalía pidió 25 para Cuchidonchi y 20 para Domínguez. Bueno, finalmente la sentencia fue de 25 y 22. 22-17. Claro. Perdón, 22-17, lo cual, si bien no era el pedido de la querella, creemos que la condena fue... Es importante. Es importante, es contundente, porque fueron responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, tormentos, muertes de compañeros, en fin, un sinnúmero de barbaridades. ¿Cuántos militantes, Roberto, pasaron por Coronda? Y bueno, ¿cuántos? Me imagino que la gran mayoría ha sufrido la actividad más de represiva, 1.100 militantes, ¿no? 1.157 militantes. Todo un periodo, muchísima gente, digamos, todo un periodo de 3-4 años. Claro. Entre fines del 75 y fines del 79, que se levantó Coronda. Me imagino, ¿no? La diversidad de... Absolutamente. De personas, de militantes que sí, pasaron por allí, ¿no? Lo que es importante destacar es que la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría, casi todos, eran militantes o gremiales, o militantes estudiantiles, trabajadores, defensores de derechos humanos, todo. Sí, había la población corondina en aquella época, o sea, era en general la gran mayoría militantes políticos, pero de una diversidad enorme. Claro. Se reunían allí dentro predominantemente población de lo que era el segundo cuerpo de ejército. O sea que había formoseños, misioneros, correntinos, santafesinos, en fin, de ligas agrarias, o sea, trabajadores rurales, estudiantes, académicos, obreros fabriles del sur de la provincia de Santa Fe, o sea, claro, un panorama completo de nuestra población de la región, ¿no? Me imagino, Roberto, que esto tiene un valor político muy importante, marcado para ustedes. Absolutamente, incluso un valor simbólico, digamos, a nivel sociedad, nacional e internacional. Yo creo que si no es el único caso, debe ser contado otros casos en los cuales que es directores de una cárcel, campo de concentración, o sea, claro, un campo de concentración. Claro. De hecho lo fue, entre comillas, en blanco, digamos. La diferencia con los campos de concentración es que acá estábamos en blanco.
que es realizada por las propias víctimas 40 años después. Claro. ¿No? Pues si lo comparamos con, con Nuremberg, los juicios fueron hechos por los vencedores de todo. En este caso, las propias víctimas hacemos el juicio a nuestros represores y a nuestros torturadores, ¿no? Claro. Lo que es un caso único en la historia. Claro. ¿No? Un poco fue gracias, yo creo, que a la forma en que nosotros resistimos esa maquinaria de destrucción física y psíquica. Digamos, la idea de ellos, si lo dijeron, lo expresaron, lo dijeron la mayoría de los testigos que declararon, en palabras de uno de los dos directores, por lo menos de uno de ellos, varios compañeros, dicen: ustedes de acá salen locos o con la pata para adelante. ¿No? Ese es un poco lo que... La clara intención, ¿no? Es decir, era eliminar, fundamentalmente jugaban con la incomunicación con el exterior y la incomunicación entre nosotros. Sí, la tortura psicológica, ¿no? La tortura psicológica. Claro. Y a eso respondimos con solidaridad, organización y conciencia de grupo, digamos, ¿no? En que el enemigo era uno solo, a pesar de todas las diferencias que planteaba Froilán, diversidad de origen. En los 70 había agrupaciones de todo tipo. De todo tipo. La idea que quedó claro, que se trabajó claramente, es que acá el enemigo es uno solo y si no actuamos como grupo no salimos vivos de acá. Claro. Vivos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es decir, vivos en vida y vivos mentalmente, ¿no? Esa conciencia de grupo y de solidaridad hizo que 25 años después nos juntáramos más de 100 compañeros y nos propusiéramos contar lo que había pasado. Y de eso surgió, en un trabajo de 3, 4 años, un libro que publicamos por allá por el 2000. Detrás de la mirilla. Del otro lado de la mirilla. Y que fue una de las pruebas que fueron incorporadas al juicio, en este caso, los directores. Claro. ¿Qué les pasa a ustedes, digamos, que han transitado por toda esta experiencia de vida, ¿no? Cuando, bueno, por un lado es importante, ¿no? Como recién lo marcaba Roberto, la condena a los represores, pero también hablando de la dictadura, ¿no? Porque me imagino que ustedes en esa época luchaban contra las políticas neoliberales, contra el ajuste, pero muchas de esas políticas instauradas por la dictadura sobrevivieron a la dictadura a través de los distintos gobiernos. Hoy están vigentes. ¿Qué reflexión hacen al respecto, no? Sí, mira, yo decía el otro día a la salida del juzgado que este proceso, esta condena judicial a los represores era un triunfo del pueblo, un triunfo de una larga marcha de distintas organizaciones, por supuesto las madres, las abuelas, los organismos, las organizaciones populares en general, han conseguido una alta vara en términos del consenso de las políticas de memoria, verdad y justicia a lo largo de muchos años. Y estas condenas son hitos que tienen un enorme valor pedagógico para la sociedad, para el futuro y para el presente. Y yo señalaba, para los que nos gobiernan hoy, que se parecen bastante en algunas cuestiones a las políticas que desarrolló la dictadura, y además señalar que así como Santa Fe fue el primer juzgado, aquí en la ciudad, que condenó a un personaje de la corporación judicial. Como Brusa, ¿no? Como Brusa. En Santa Fe se juzga por primera vez a 2 comandantes de Gendarmería, que ya sabemos que hoy Gendarmería es un poco el brazo ejecutor del programa represivo del gobierno actual, ¿no? Claro. Uno puede tener distintas lecturas sobre lo que está pasando, pero desde mi perspectiva creo que tiene un alto valor simbólico en el sentido de que la impunidad es algo que nuestro pueblo no está dispuesto a conceder, y que hay ciertos consensos en cuanto a esas políticas de memoria, verdad y justicia que marcan un piso del cual no vamos a bajar, digamos. Recién charlábamos, Roberto, a propósito de esto que estaba comentando Froilán, sobre el sistema de la deuda, ¿no? Que en gran parte fue engendrado en esa etapa, ¿no? La ley de entidades financieras, hay una deuda social, una deuda comunitaria, pero sobre todo una deuda
del sistema político para dejar de lado estas leyes que fueron instauradas a través de la represión, del encarcelamiento y de la matanza de muchísima gente. Sí, no, y hablando de la deuda en concreto, la deuda que nos dejó la dictadura, que la subió 8 veces, de 7.000 millones de dólares con que asumió cuando se dio el golpe, a 45.000 cuando dejó, y que después don Alejandro Olmo, con 18 años de trabajo de investigación, consiguió que un juez de la Nación, juez federal, la declarara absolutamente ilegal e ilícita en 447 delitos y le dijo al Congreso de la Nación: señores, esto lo dejo en sus manos, investiguen. Jamás investigó. Esa es la gran deuda política que tiene nuestro sistema político en general. Esa misma deuda es la que estamos pagando ahora, porque no hay deuda nueva. Es la misma deuda que se fue incrementando, porque nunca se puede pagar, entonces siempre hay que pedir plata para pagar la deuda anterior, entonces se va incrementando continuamente. Y la deuda que estamos pagando ahora es la misma aquella deuda que fue ilícita, ilegal e ilegítima, y que es, yo diría, delito de lesa humanidad, porque esa deuda se contrajo a espaldas del pueblo argentino en base a 30.000 compañeros desaparecidos, asesinados y demás. O sea, está manchada de sangre, y de eso se tiene que ser responsable todo nuestro sistema político. Entonces, esa es un poco la reflexión que nos queda por hacer, ¿no? A los dos, muchísimas gracias por venir y bueno, por reflexionar sobre este tema que es realmente muy importante, por lo menos en lo que hace a la condena a los represores. Muchísimas gracias por invitar. Gracias. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Canal 2 de Cable Video Digital. Hasta entonces.